Era el año 2147 y la humanidad había cambiado mucho desde los tiempos antiguos en la Tierra. Se habían expandido por 17 diferentes sistemas estelares y construyeron colonias en cientos de mundos. Las demás especies de la galaxia conocían a los humanos como comerciantes amigables que aman explorar nuevos lugares y conocer nuevos seres. El Consejo Galáctico, que era un grupo de la especie más antigua y poderosa del universo conocido, consideraba a los humanos jóvenes pero llenos de promesas. Los humanos solo habían estado viajando entre estrellas durante unos 300 años, lo cual no era nada comparado con las especies que habían estado haciendo durante decenas de miles de años, pero los humanos aprendieron rápido y lograron amigos aún más rápido. El comandante Daniel Hayes era un hombre alto con cabello gris en las sienes y tranquilos ojos marrones que había visto muchas cosas extrañas en sus 30 años de servicio. Se encontraba en el puente de su nave espacial, la Resolute, observando pantalla grande mientras la nave se movía a través de la oscuridad del espacio hacia un mundo colonia llamado Nueva Valencia. El Resolute no era un buque de guerra, era un buque de exploración con una tripulación de 200 personas, cuya misión era cartografiar nuevos sistemas y hacer contacto con especies que nunca antes habían conocido a los humanos. La teniente Catherine Brooks se sentó en la estación de comunicaciones. Era joven, de solo 28 años, con el pelo corto y pelirrojo, y pecas en la nariz. Había estado monitoreando los canales de comunicación durante horas durante su aproximación a Nueva Valencia y su rostro había cambiado lentamente de aburrido a preocupado, a algo cercano al terror. «Señor», dijo con una voz que intentaba con todas sus fuerzas mantener la calma. Daniel sintió que se le encogía el estómago. Nueva Valencia era un mundo agrícola. Tenía campos verdes que se extendía por miles de kilómetros y había pequeños pueblos donde las familias cultivaban alimentos que se enviaban a otras colonias. Casi 4 millones de personas vivían allí, la mayoría simples agricultores y sus hijos. El planeta no tenía un verdadero militares. Solo un pequeño grupo de voluntarios que se encargaban de problemas menores. Nunca había habido ninguna razón para pensar necesitaba más protección. «Muéstrame», dijo Daniel. Catherine puso las lecturas del sensor en la pantalla principal y todos en el puente guardaron silencio. Había naves en órbita alrededor de Nueva Valencia. Naves enormes, más grandes que nada que Daniel hubiera visto jamás, con formas extrañas que parecían casi insectos. Estaban disparando armas a la superficie. Brillantes rayos de energía atravesaban el planeta, y donde quiera que tocaban, todo ardía. Preguntó Daniel. «No, señor», dijo. El teniente Paul Freeman, de la estación científica, era un hombre delgado con gafas que solía sonreír mucho, pero no sonriendo ahora. «No coinciden con ninguna especie conocida en nuestra base de datos. Esto es una situación de primer contacto». «Vaya primer contacto», dijo Catherine con amargura. Daniel observó cómo una de las naves alienígenas apuntaba a una ciudad en la costa. La ciudad se llamaba Nueva Barcelona y... sí, personas. En menos de un minuto la ciudad entera desapareció. Llamas y humo donde antes había casas, escuelas y hospitales. «Abran un canal con ellos», Daniel ordenó a todas las frecuencias. Catherine lo intentó durante varios minutos. Envió mensajes en el común galáctico que era el lenguaje que usaban la mayoría de las especies al comunicarse entre sí. Enviaba secuencias matemáticas que las especies inteligentes deberían reconocerlo como un saludo. Incluso intentó enviar imágenes sencillas. No hubo respuesta. «Nos ignoran, señor», dijo. «O simplemente no les importa», añadió Paul en voz baja. Las naves alienígenas continuaron su ataque. Daniel observó impotente cómo las cápsulas de escape se lanzaban desde la superficie. Llevaban familias que intentaban huir de la destrucción. Las naves alienígenas apuntaron sus armas contra las cápsulas de escape, una por una. Las pequeñas embarcaciones fueron destruidas.
Daniel podía oír los gritos en las frecuencias de emergencia, oía a los niños llorando por sus padres, escuchó a una mujer cantándole una canción de cuna a su bebé mientras el fuego vino por ellos, luego silencio. Registren todo, dijo Daniel. Su voz era firme, pero le temblaban las manos. El universo necesita ver lo que está pasando aquí. Durante 6 horas el Resolute se mantuvo al margen del sistema y observó. Pidieron ayuda por todos los canales disponibles, enviaron mensajes de emergencia a la Tierra, a la flota humana más cercana, al propio Consejo Galáctico. La ayuda estaba llegando, pero el espacio era enorme, e incluso las naves más rápidas necesitaban tiempo para cruzar las enormes distancias entre las estrellas. Para cuando llegaron las primeras naves de guerra humanas, todo había terminado. Los extraterrestres, las naves ya se habían desvanecido en el espacio profundo, saltando a donde quiera que hubieran venido. Dejaron atrás un mundo de cenizas. Todas las ciudades fueron destruidas, todos los pueblos fueron quemados, todas las granjas desaparecieron. 100,000 personas habían muerto en esas 6 horas. Eso era más que todos los humanos que habían muerto en guerras en los últimos 2 siglos juntos. Y los atacantes ni siquiera habían... Se molestaron en explicar por qué lo hicieron. Casi. Mientras las naves alienígenas se marchaban, había enviado un mensaje. Estaba en Broken Galactic Common, mal traducido, pero suficientemente claro para entender. Especie débil, no digna de existir, territorio reclamado. Daniel leyó esas palabras una y otra vez mientras los barcos de rescate buscaban sobrevivientes entre las ruinas. Encontraron muy pocos. Un puñado de personas que se habían escondido en cuevas profundas. Unos pocos. Niños que jugaban lejos de las ciudades cuando comenzó el ataque. Seosil sobrevivientes de casi 4 millones. Catherine encontró a Daniel solo en una sala de observación, mirando fijamente el planeta quemado que se alzaba sobre él. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero su voz era dura. Preguntó. Daniel no respondió durante un buen rato. Tiempo. Estaba pensando en una niña que había visto en las grabaciones de la pantalla. Había estado corriendo por un campo hacia una cápsula de escape cuando el rayo la atrapó. No podía tener más de 7 años. Llevaba un vestido azul con flores. Nos vamos a casa, dijo Daniel finalmente. Le contamos. Cuéntenle a todos lo que pasó aquí y nos aseguraremos de que no vuelva a suceder. Catherine asintió. Entendió lo que ambos sabían que la humanidad había cambiado para siempre por lo ocurrido en Nueva Valencia. Los comerciantes amistosos y los exploradores pacíficos seguían allí, pero algo más había despertado dentro de la especie humana, algo antiguo y paciente, y muy, muy enfadados. La galaxia había cometido un terrible error. Simplemente aún no lo sabían. La noticia de Nueva Valencia se extendió por el espacio humano más rápido que cualquier mensaje anterior. En cuestión de horas, todos los humanos de cada mundo sabían lo que había sucedido. Observaron las grabaciones que el comandante Daniel Hayes había hecho. Vieron las ciudades ardiendo, oyeron a los niños gritar, vieron cómo derribaban las cápsulas de escape, por uno. Y algo cambió en todos ellos. Durante 300 años, la humanidad había estado dividida por muchas cosas. Diferentes colonias tenían diferentes gobiernos. Había mundos ricos y algunos pobres. La gente discutía sobre política, religión y 1000 otras pequeñas cosas que parecían importantes en aquel momento. Pero cuando murió la gente de Nueva Valencia, todas esas diferencias dejó de importar. Cada ser humano, desde la abuela más anciana de la Tierra hasta el niño más pequeño del mundo más lejano colonia, sintió lo mismo en el mismo momento. Al principio fue dolor. Luego se convirtió en ira. Pero no era la ira ardiente y salvaje que lleva a la gente a hacer estupideces. Era fría, era paciente, era el tipo de ira que crece y crece hasta convertirse en algo imparable. Almirante Christopher Kane se encontraba ante los jefes conjuntos de todas las fuerzas militares humanas en la antigua ciudad de Ginebra en la Tierra.
Tenía 62 años, un rostro de piedra tallada y ojos que habían visto demasiado. Había pasado toda su carrera, con la esperanza de no tener que luchar nunca en una guerra real. Los humanos no habían librado una guerra importante en más de 2 siglos. Hubo acciones policiales y disputas fronterizas, pero nada como lo que se avecinaba. La especie que nos atacó ha sido identificados a través de las bases de datos del Consejo Galáctico, dijo. Su voz llenó el gran salón donde se habían reunido los líderes de la humanidad, presidentes y primeros ministros, generales y almirantes, científicos y diplomáticos, todos atentos a cada palabra. Son una especie antigua, han estado viajando, 7,000 años, son poderosos más allá de cualquier cosa que podamos imaginar. He enfrentado antes. Apareció una imagen holográfica que mostraba a los alienígenas insectoides. Tenían caparazones duros que cubrían sus cuerpos, muchas patas y ojos compuestos que parecían mirar en todas direcciones. Una vez, eran grandes, aproximadamente el doble del tamaño de un humano, y todo en ellos hablaba de violencia y crueldad. La oficial de inteligencia Nicole Warren dio un paso al frente. Era una mujer pequeña con cabello oscuro recogido hacia atrás y una mente más aguda que cualquier cuchillo. Había pasado el último mes aprendiendo todo lo posible sobre el enemigo. Ya lo han hecho antes, dijo rotundamente. 6,000 años. Encuentran especies que consideran débiles, atacan sin previo aviso, matan a todos, luego se apoderan del territorio. ¿Y el Consejo Galáctico no hace nada?, preguntó el presidente Marcus Cole. Era un hombre importante, con el pelo blanco y una voz que podía hacer temblar las paredes cuando estaba enojado. Ahora mismo. Estaba muy enojado. El Consejo ha una política de no intervención, explicó Nicole. Consideran que esta especie es demasiado peligrosa para enfrentarlos. El Consejo cree que luchar contra ellos costaría demasiadas vidas, así que simplemente los dejaron hacer lo que quisieran y esperaron que nunca se convirtieran en un objetivo. La sala quedó en silencio por un momento. Todos pensaban lo mismo. El Gran Consejo Galáctico, con toda su sabiduría ancestral y sus poderosas especies miembros, tenían miedo. Habían elegido dejar morir a gente inocente en lugar de que enfrentarse al mal. Fue una elección que los humanos no podían comprender y jamás perdonarían. Preguntó el presidente al almirante K. El almirante mostró otra pantalla holográfica. Mostraba astilleros, estaciones de investigación, centros de entrenamiento y un centenar de cosas más repartidas por el espacio humano. Ya hemos empezado. Todos los astilleros que tenemos están trabajando las 24 horas. Estamos llamando de nuevo a todos los oficiales retirados, a todos los pilotos de reserva, a todos los ingenieros que sirvieron. Estamos construyendo nuevos barcos, más rápido que nunca. Preguntó alguien. 0,000 buques de combate. Pero los barcos, por sí solos no serán suficientes. Necesitamos nuevas armas. Necesitamos tecnología que coinciden con lo que tienen. Nuestros equipos científicos están trabajando en cosas que antes solo eran teorías. Disrupción cuántica, campos, sistemas de sigilo que pueden ocultar flotas enteras, armas que pueden atravesar cualquier escudo. ¿Cuánto tiempo?, el presidente preguntó. 2 años para la flota, 3 años para que las armas avanzadas estén listas. No podemos apresurarnos. Si atacamos antes de estar preparados, perderemos y no podemos permitirnos perder. El presidente Cole miró a su alrededor. Vio rostros llenos de dolor, pena y una terrible determinación. Eran personas que habían perdido a sus familiares, miembros de Nueva Valencia. Eran personas que habían visto las grabaciones y oído los gritos. Ninguno de ellos descansarían hasta que se hiciera justicia. Hay una cosa más, dijo el presidente lentamente. Cuando estemos listos, no vamos a obligarlos a regresar a su propio territorio. No vamos a negociar un tratado de paz. Nosotros no les vamos a dar una lección y luego irnos a casa. Nos aseguraremos de que lo que sucedió en Nueva Valencia nunca más le volverá a pasar a nadie.
Nadie en la sala estuvo en desacuerdo. Nadie sugirió que tal vez deberían intentar primero con la diplomacia. Nadie argumentó que la respuesta fuera demasiado extrema. Cada persona allí comprendieron lo que había que hacer. La especie que había asesinado a casi 4 millones de humanos inocentes se había vuelto un enemigo de toda la humanidad. Y la humanidad había decidido en ese momento que no se podía permitir que existiera tal enemigo. En las semanas siguientes, algo extraordinario ocurrió en el espacio humano. La gente dejó de quejarse de los impuestos que financiaban al ejército. Los jóvenes hacían cola en los centros de reclutamiento más rápido de lo que podían ser procesados. Los científicos que habían estado trabajando en investigaciones pacíficas se ofrecieron como voluntarios para ayudar a construir armas. Fábricas que habían sido la fabricación de bienes de consumo pasó a producir piezas de barcos y municiones. Todos querían ayudar. Todos querían para hacer su parte. La galaxia observaba con confusión al principio, luego con creciente inquietud. Habían conocido a los humanos como comerciantes amistosos y exploradores curiosos. Creían que los humanos eran débiles porque preferían la paz a la guerra. Se habían equivocado. Estaban empezando a comprender que los humanos no habían elegido la paz porque fueran débiles. Eligieron la paz porque sabían de lo que eran capaces cuando eligieron la guerra. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, en ese momento, la humanidad había elegido la guerra. La tormenta se avecinaba y cuando finalmente se rompió, la galaxia nunca volvería a ser la misma. Pasaron 2 años y la galaxia se puso nerviosa. Algo extraño estaba sucediendo con los humanos. Habían dejado de hablar. Los barcos todavía viajaban por las rutas comerciales y sus diplomáticos todavía asistían a las reuniones del Consejo, pero había un silencio bajo todo lo que hacían. Sonreían, asentían y decían cosas educadas, pero sus ojos estaban vacíos. Era como hablar con personas que pensaban en algo completamente distinto, algo que se negaban a discutir. Dr. Amanda Price trabajó en la estación Marte 7, Bocomane 7. Un centro de investigación oculto en el cinturón de asteroides del Sistema Solar. Tenía 43 años. Años con ojos cansados y manos que no paraban de temblar por el exceso de café y la falta de sueño. Antes de Nueva York, Valencia, había sido una física teórica que escribía poesía en su tiempo libre. Creía en la belleza de el universo y la bondad de la vida inteligente. Esa mujer se sentía como una extraña para ella ahora. Su laboratorio era lleno de equipos que habrían parecido mágicos hace apenas 5 años. Los procesadores cuánticos zumbaban y los cálculos se ejecutaban en las pantallas más rápido de lo que cualquier ojo humano podía seguir. Ella, 200 de las personas más inteligentes que la humanidad haya producido jamás, trabajaban en turnos interminables. Estaban construyendo algo terrible y todos lo sabían. Ninguno quería detenerse. Ryan Mitchell era su asistente. Era joven, solo tenía 25 años y había perdido a toda su familia en Nueva Valencia. Sus padres, sus 2 hermanas, su abuela, todos desaparecieron en un instante. De fuego extraterrestre, nunca habló de ello. Simplemente trabajaba 18 horas al día, 7 días a la semana. Semana por 2 años consecutivos. El campo de la disrupción cuántica está listo para ser probado, informó una mañana. Su voz era tranquila y profesional, como si estuviera hablando de algo común y corriente. Si funciona como lo diseñamos, sus escudos fallarán por completo. No tendrán defensa contra nuestras armas. Amanda asintió. Miró el dispositivo en la plataforma de pruebas. Era pequeño, aproximadamente del tamaño de un balón de fútbol, pero la tecnología que contenía había requerido el trabajo conjunto de miles de científicos para crear, ejecutar la prueba. La prueba funcionó perfectamente. El campo de disrupción cuántica generó una onda que atravesó la materia sólida sin ningún efecto. Pero cuando tocó un escudo de energía, el escudo simplemente dejó de existir. No fue destruido, no fue superado. Simplemente se apagó como si alguien hubiera... Prepáralo para la producción en masa, dijo Amanda, y cuéntame sobre la investigación biológica.
Ryan Duderon, por un momento. La investigación biológica era la parte más oscura de su trabajo. La doctora Patricia Lawson y su equipo ha terminado de mapear su genoma. Saben todo sobre cómo están construidos, cómo se reproducen, cómo piensan. Ahora tenemos opciones, opciones que antes no teníamos. Amanda. Entendieron lo que quería decir. Podrían construir armas que solo afectarían a las especies enemigas, armas que ignorarían cualquier otra forma de vida en la galaxia, pero sería mortal para las criaturas que habían destruido Nueva Valencia. Era el tipo de arma que nunca debería existir. Era el tipo de arma que podría acabar con una especie entera para siempre. Nosotros, proceda, dijo en voz baja, lejos de la estación Marte 7, en el frío y vacío espacios entre estrellas, flotas humanas reunidas en secreto, el almirante Christopher Kane había implementado un bloqueo total de las comunicaciones. Ninguna señal se escapaba de los puntos de encuentro. No las sondas podían acercarse sin ser capturadas ni destruidas. Los satélites sensores vigilaban cada ruta de aproximación, y nuevos. La tecnología furtiva hizo que las naves fueran invisibles para cualquiera que pudiera estar mirando. Zool, buques de guerra. Ese fue el número. Cada uno era más grande y poderoso que cualquier cosa que los humanos hubieran construido antes. Transportaban tripulaciones de personas que habían entrenado durante 2 años con un solo propósito en mente. Llevaban armas que nunca habían sido probadas en la vida real. Combatían, llevaban la esperanza y la rabia de toda una especie. El enemigo notó que algo andaba mal, pero ellos no entendían qué era. Enviaron grupos de asalto a 3 mundos coloniales humanos más, esperando victorias fáciles, como lo habían encontrado en Nueva Valencia. Esperaban encontrar granjeros asustados corriendo para salvar sus vidas. Esperaban oír gritos y súplicas mientras mataban a todos los que encontraban. Encontraron planetas vacíos. Todos los seres humanos habían sido evacuados meses antes de las redadas. Las casas aún estaban de pie. Las granjas aún tenían cultivos creciendo en los campos, pero cada uno, la persona había desaparecido. Era como si toda la población simplemente hubiera desaparecido. Los asaltantes buscaron durante semanas, pero encontraron nada. No hay refugios ocultos, ni búnkeres subterráneos, ni rastros de dónde los humanos se habían ido. Finalmente se rindieron y regresaron a su mundo natal con un informe que confundió a sus líderes. Los humanos los extrañaban a todos. ¿Dónde podría esconderse una especie entera? La respuesta fue simple. Los humanos no se escondían, estaban esperando. Los colonos evacuados habían sido trasladados a los mundos centrales del espacio humano, el más antiguo y la mayoría de los planetas protegidos. Vivían en viviendas temporales y esperaban noticias. Sabían lo que se avecinaba, todos lo sabían. Era el secreto peor guardado de la historia de la humanidad. Y sin embargo, de alguna manera, el enemigo nunca lo descubrió. El comandante Daniel Hayes pasó esos 2 años entrenando. Había sido ascendido y se le dio el mando de un nuevo buque llamado Defiance. Era un crucero de batalla de 3 kilómetros con armas que podían partir una luna por la mitad. Su tripulación estaba formada por veteranos y voluntarios, personas que habían perdido a alguien en Nueva Valencia o que simplemente creían que había que responder al mal. La teniente Catherine Brooks también había sido ascendida. Ahora era comandante a cargo de División de Comunicaciones y Guerra Electrónica del Defiance. Había pasado 2 años aprendiendo a interferir las comunicaciones enemigas, señales, cómo hackear sus computadoras, cómo dejarlos ciegos y sordos antes de que se disparara el primer tiro. Todas las noches, Daniel miraba una fotografía que guardaba en sus aposentos. Mostraba a una niña con un vestido azul, con flores. Nunca supo su nombre. Solo la había visto por unos pocos segundos en las grabaciones de Nueva Valencia, corriendo por un campo antes de que el fuego se la llevara. Había conservado su imagen como recordatorio de por qué lo hacían. Cuando se sentía cansado o tenía dudas, la miró a la cara y recordó. Los preparativos estaban casi completos. Las armas estaban construidas. Los barcos estaban listos.
Las tripulaciones estaban entrenadas, solo necesitaban la orden de comenzar. La orden llegó una fría mañana del tercer año después de Nueva Valencia. Era un simple mensaje de la tierra, solo 3 palabras. Comienza la operación Silencio. La tormenta estaba a punto de estallar. El enemigo. Las especies que le temían llamaban al mundo de muchas maneras. Algunos lo llamaban la colmena, otros lo llamaban la oscuridad, nido. Las criaturas que vivían allí tenían un nombre para él en su propio idioma, pero ese nombre pronto sería olvidado, con todo lo demás a su alrededor. Era un planeta enorme, 3 veces el tamaño de la Tierra, cubierto de vastas estructuras que parecían montículos de insectos que se extendían hacia el cielo. Miles de millones de enemigos vivían allí, yendo sobre sus vidas sin tener idea de lo que les esperaba. Tenían 12 mundos coloniales repartidos por estrellas cercanas. Todos ellos contaban con fuertes defensas y flotas de buques de guerra listos para responder a cualquier amenaza. De Tosel años. Nunca habían perdido una guerra, nunca habían estado ni cerca de perder, se creían invencibles. El comandante Daniel Hayes estaba en el puente del desafío a la sombra de una estrella muerta, rodeado de oscuridad por lo que tan completa que incluso las luces de la nave parecían tenues. A su alrededor, invisibles en el vacío, aguardaban 1000 naves de guerra. Esta era solo una flota de 12. Las otras 11 flotas estaban posicionadas alrededor de los otros mundos enemigos, todas ellas esperando la misma señal. La comandante Catherine Brooks levantó la vista desde su puesto. Todas las flotas, repórtense listas, señor. La operación Silencio está en verde en todos los ámbitos. Los sistemas de sigilo están resistiendo. No tienen ni idea de que estamos aquí. Daniel asintió. Lentamente. 3 años de preparación se habían reducido a este momento. 3 años de dolor y rabia y planificación cuidadosa. 3 años de construcción y entrenamiento y espera. Había llegado el momento. Abran un canal hacia la flota, dijo. Su rostro apareció en todas las pantallas de todos los barcos del Armada. 0.000 barcos, cientos de miles de tripulantes, todos ellos observándolo. Había pensado en este momento muchas veces, había escrito discursos y los había desechado, había practicado palabras, eso sonaba grandioso e histórico, pero ahora que había llegado el momento, él descubrió que no necesitaba nada de eso. Recuerden Nueva Valencia, dijo simplemente, recuerden a nuestro pueblo. Hoy respondemos, el ataque comenzó en todas partes a la vez. En 13 sistemas estelares diferentes, las flotas humanas abandonaron sus campos de sigilo y abrieron fuego. El enemigo tuvo segundos para reaccionar, pero no fueron suficientes. Los campos de disrupción cuántica impactaron primero. Se extendieron en ondas invisibles que atravesaron naves, estaciones y defensas planetarias. Donde quiera que tocaban, los escudos se derrumbaban. El enemigo había confiado en sus escudos durante miles de años. Las naves fueron diseñadas con la suposición de que los escudos siempre las protegerían. Sin escudos, eran vulnerables en formas que nunca habían imaginado. Las armas humanas siguieron de inmediato, cañones de plasma y conductores de masa dirigidos. Los rayos de energía atravesaron las naves enemigas, que de repente quedaron sin protección. Misiles con ojivas diseñadas específicamente para romper el blindaje enemigo encontraron sus objetivos con precisión perfecta. En los primeros 10 minutos en la batalla, la mitad de la flota enemiga alrededor de su mundo natal fue destruida. El enemigo intentó contraatacar. Estaban guerreros que habían ganado innumerables batallas contra otras especies. Reunieron sus naves supervivientes y lanzaron contraataques. Sus armas eran poderosas y lograron destruir algunas naves humanas, pero no fue así. Suficiente. Ni siquiera estaba cerca de ser suficiente. En el Defiance, Daniel observó la batalla se desarrollaba en su pantalla táctica. Los símbolos verdes mostraban naves humanas, los rojos. Los símbolos mostraban naves enemigas, uno a uno. Los símbolos rojos fueron desapareciendo. Catherine informó que se identificó el buque insignia enemigo. Intentan coordinar las fuerzas restantes. Apuntadlo, dijo Daniel.
El Defiance giró hacia el buque insignia enemigo, una nave enorme que era más grande que cualquier otra en su flota. Estaba intentando reunir a los barcos supervivientes, enviando órdenes y intentando organizar una defensa. Nunca tuvo oportunidad. El Defiance disparó con todas sus fuerzas. Rayos de energía, más brillantes que las estrellas, atraviesan el espacio. Cientos de misiles se dirigen hacia el objetivo. El buque insignia enemigo intentó evadirlo, pero era demasiado grande y lento. Los primeros impactos lo atravesaron. Cascos sin blindaje. Explosiones secundarias resonaron en su interior al fallar el almacenamiento de armas y los sistemas de energía. Entonces, simplemente se desintegró, rompiéndose en pedazos que rodaron por el vacío. La batalla alrededor del mundo natal duró menos de 2 horas. Al terminar, todas las naves enemigas del sistema habían sido destruidas. Lo mismo estaba sucediendo. En los 12 mundos coloniales, las flotas humanas se movían por territorio enemigo como fuego, a través de la hierba seca, destruyendo todo lo que intentó resistir. Pero los barcos estaban solo la primera parte del plan. Mientras las flotas luchaban, otros equipos llevaban a cabo una acción diferente. Misión. Hackers humanos y sistemas de inteligencia artificial atacaban todos los sistemas informáticos del enemigo. Estaban violando una seguridad nunca antes vista. Accedían a bases de datos y comunicaciones, redes y archivos históricos. Se preparaban para la segunda fase de la Operación Silencio. En la base enemiga, mundo, la población observaba el cielo con creciente terror. Nunca habían visto. Sus poderosas flotas fueron derrotadas. Nunca imaginaron que alguien se atrevería a atacar su hogar. Intentaron enviar mensajes al Consejo Galáctico pidiendo ayuda, pero sus comunicaciones estaban siendo bloqueadas. Ninguna señal pudo escapar del sistema. Sus gritos de auxilio se desvanecieron en el silencio. El bombardeo comenzó al atardecer en el continente principal. Naves humanas se posicionaron sobre el planeta y comenzaron disparos contra objetivos militares, instalaciones de armas, astilleros de construcción naval, gobiernos, edificios, instalaciones de defensa. Uno a uno quedaron reducidos a escombros. Los líderes enemigos intentaron rendirse. Enviaron mensajes en todas las frecuencias, ofreciendo negociar, ofreciendo pagar. Cualquier precio por la paz, pero no había nadie escuchando. Las naves humanas no respondieron. Simplemente continuaron su trabajo con fría eficiencia. Daniel observaba desde el puente del Defiance. Mientras otra base militar desaparecía en un destello de luz, Catherine se acercó a él. Algunos miembros de la tripulación preguntan, «Si vamos a aceptar su rendición», dijo en voz baja. Daniel pensó en la niña del vestido azul, pensó en las cápsulas de escape siendo derribadas, pensó en los niños gritando en la sala de emergencias, frecuencias, pensó en el mensaje que el enemigo había enviado tras destruir Nueva Valencia. Especies débiles, no somos dignos de existir. No, dijo, no lo somos. La batalla continuó, durante la noche y hasta el día siguiente. Cuando terminó, el poder militar del enemigo había sido completamente destruido. Destruidos. No les quedaba nada con que luchar, nada que pudiera amenazar a nadie nunca más, pero la humanidad no estaba. Aún no había terminado. Lo más difícil de la Operación Silencio aún estaba por llegar. Era hora de que la galaxia olvidara. La guerra duró 72 horas de principio a fin. En esos 3 días, la humanidad hicieron algo que nunca se había hecho antes en toda la historia de la galaxia. No solo derrotaron a un enemigo, no solo ganaron una guerra, borraron una especie de la existencia tan completamente que pronto nadie siquiera recordar que alguna vez fueron reales. El almirante Christopher Kane llegó al sistema enemigo al 3er día. A bordo de su nave insignia, la respuesta de la humanidad. Estaba allí para supervisar la fase final de la Operación Silencio. Todos los objetivos militares habían sido destruidos. La flota enemiga había desaparecido. El enemigo, el gobierno se había derrumbado. Ahora venía la parte que haría que esta guerra fuera diferente de todas las guerras que habían tenido lugar. Jamás se había combatido antes. Comienza la purga de información, ordenó.
A lo largo de la galaxia, hackers humanos y artificiales, los sistemas de inteligencia se pusieron en marcha. Habían pasado 3 años preparándose para este momento. Habían mapeado cada base de datos, cada archivo, cada sistema informático que contuviera alguna información sobre la especie enemiga. Ahora comenzaron a borrar esa información. Empezaron con los registros del Consejo Galáctico. El Consejo mantenía la base de datos de conocimiento más completa del universo conocido. Contenía información sobre cada especie, cada planeta, cada acontecimiento histórico que se remonta a millones de años. Los programas humanos se deslizaron a través de sus sistemas de seguridad como fantasmas y comenzaron a borrar todo lo relacionado con el enemigo. Su nombre desapareció de los registros, su historia desapareció, sus logros científicos, su arte, su cultura, toda fue borrada como si nunca hubiera existido. Lo mismo ocurrió en todas partes: bases de datos de empresas comerciales, archivos universitarios, registros de organizaciones de noticias, colecciones privadas, archivos gubernamentales. Cada pieza se encontró y destruyó información sobre la especie enemiga. Los programas humanos fueron exhaustivos, más allá de cualquier cosa que se haya podido imaginar. Ya se había intentado antes. No solo eliminaron archivos, sino que sobreescribieron el almacenamiento, espacio para que la información jamás pudiera recuperarse. Alteraron los registros para eliminar cualquier referencia. Borraron la enemigo de la historia de la galaxia. Algunas cosas fueron más difíciles de borrar que otras. Había libros físicos en algunos mundos que mencionaban las especies enemigas. Agentes humanos rastrearon estos libros y los destruyeron. Había extraterrestres ancianos que recordaban haber lidiado con el enemigo en su juventud. Nada podía ser. Se ha tratado de recuerdos, pero sin ningún registro que los respalde, se desvanecerían con el tiempo. La gente empezaría a dudar de lo que recordaban. Con el tiempo se convencerían de que lo habían imaginado. En el mundo enemigo, la población superviviente se reunió y se les dio una opción. Podían aceptar el exilio permanente en un mundo distante en el borde de la galaxia, despojados de toda su tecnología y armas, vigilados por observadores humanos durante el resto de su existencia. Tiempo, o podían negarse y afrontar las consecuencias. La mayoría optó por el exilio. Habían visto de lo que eran capaces los humanos cuando estaban enojados. Ya no querían ver más. La galaxia. El Consejo convocó una reunión de emergencia al percatarse de lo que estaba sucediendo. Representantes de docenas de especies. Reunidos en la gran cámara, sus rostros mostraban conmoción, miedo y algo cercano al asombro. El embajador Gregory Stone representaba a la humanidad. Era un hombre alto con una corona plateada, cabello y una voz tranquila que nunca se alzaba sin importar lo que le dijeran. Preguntó el representante: de los Kelvaron, una de las especies más antiguas de la galaxia. Su piel escamosa cambiaba de color con la agitación, una señal de extrema angustia entre los de su especie. Gregory Stone sonrió cortésmente. Era el tipo de sonrisa que no le llegaba a los ojos. No estoy seguro de qué preguntas. ¿Podría ser más en concreto? Una especie entera ha desaparecido. 13 sistemas estelares están vacíos. Tenemos informes de flotas humanas atacando con armas nunca antes vistas. Esta es una violencia sin precedentes. ¿Lo es? Yo no estaba consciente de cualquier conflicto. ¿A qué especie te refieres? El Kelvaron abrió la boca para responder y luego se calló. Su expresión cambió a confusión. No podía recordar. El nombre que había estado en la punta de su lengua hace un momento. Simplemente se había ido. Sabía que debía saberlo. Estaba seguro de que él lo había sabido hacía apenas unas horas, pero ahora no había nada allí, solo un espacio en blanco donde debería estar el recuerdo. Otros, los representantes, estaban teniendo la misma experiencia. Se miraron con creciente horror. Todos sabían que había sucedido algo terrible. Todos sabían que la humanidad había librado una guerra y había ganado, pero ninguno de ellos podía recordar quién había sido el enemigo. El nombre había desaparecido de sus mentes, borrado junto con todos los registros que podrían haberles recordado. No entiendo, dijo Kelvaron, lentamente. Había alguien. Teníamos registros.
¿Cómo no me acuerdo? 1. La sonrisa de Gregory Stone no cambió. Quizás estés pensando en alguien que nunca existió. La galaxia está llena de historias y leyendas. Es fácil confundir el mito con la realidad. No, esto fue real. Atacaste a alguien, lo destruiste, lo hicimos. Eso parece muy a diferencia de nosotros. La humanidad cree en la paz, creemos en la cooperación y el comercio y forjando amistades con otras especies. No somos guerreros, todos lo saben. La cámara estaba en silencio, todos intentaban recordar y fallaban. Era la sensación más perturbadora que jamás habían experimentado. Sabían que algo andaba mal, conocían a la humanidad, había hecho algo terrible, pero no pudieron señalar ninguna prueba porque todas las pruebas habían desaparecido. Gregory Stone se puso de pie y se dirigió a toda la sala. Su voz era tranquila y amigable. La voz de un diplomático que solo quería relaciones pacíficas con sus vecinos. La humanidad valora su lugar en la comunidad galáctica. Queremos seguir siendo buenos compañeros y amigos de todas las especies, representados aquí, pero quiero dejar algo muy claro y espero que todos lo recuerden, incluso si lo olvidan. Todo lo demás. Hizo una pausa y miró a su alrededor, encontrándose con la mirada de cada representante, uno por uno. Humanidad. Somos amables, somos generosos, preferimos la paz y siempre intentaremos, para encontrar soluciones que no impliquen violencia, pero también protegemos a nuestro pueblo. Si alguien le hace daño, si alguien ataca nuestros mundos y mata a nuestros hijos, responderemos y la respuesta será tan completa, tan total, que el universo mismo te olvidará. Dejó esas palabras flotando en el aire un buen rato. No nos hagas enojar. No te gustará lo que pase. El embajador Stone salió de la cámara sin esperar respuesta. Los representantes permanecieron en silencio durante un largo rato después, cada uno de ellos, pensando en lo que habían oído. Ninguno de ellos podía recordar quién había enfurecido a la humanidad. Ninguno de ellos podían recordar el nombre de la especie que había sido borrada. Pero todos entendieron la advertencia y ninguno de ellos nunca lo olvidaría. En los años siguientes, la humanidad volvió a sus costumbres pacíficas. Comerciaron, exploraron e hicieron amigos por toda la galaxia. Crearon arte hermoso y maravilloso, música y tecnología útil. Eran exactamente lo que siempre habían sido, una especie joven y prometedora, y amabilidad. Pero donde quiera que iban, otras especies los trataban con cuidado, respeto. Los jóvenes extraterrestres preguntaron a sus mayores por qué todos eran tan educados con los humanos, y los ancianos solo podían contarles parte de la verdad. Había una vez una especie que enfurecía a los humanos. Nadie lo recuerda. Y eso es todo lo que necesitas saber. La última especie que enfureció a los humanos ya no tenía nombre en boca de nadie. Había desaparecido por completo y para siempre, y la galaxia había aprendido una lección que jamás olvidaría, aunque el motivo de esa lección se había borrado. De todos los recuerdos, la humanidad sonrió y continuó su camino, amigable y bondadosa y llena de esperanza en el futuro. Habían hecho lo que era necesario, habían protegido a su pueblo, vengado a sus muertos y se habían asegurado de que nunca sucedería de nuevo. Y en algún lugar de los espacios oscuros entre las estrellas, los fantasmas de Nueva Valencia finalmente podrían descansar.